Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Esta es la última clase que tenemos de forma asincrónica. La próxima clase ya estaremos de forma normal. Gracias por la comprensión que ustedes han tenido. Ya tendremos la oportunidad de conversar de forma semipresencial, presencial por decirlo de esa manera, porque estamos interactuando entre todos. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a Ciencias Naturales. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes pendientes de las actividades que se han planificado semana tras semana para el cumplimiento de cada uno de ustedes. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 10, Física en Acción, con el tema número 1, las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas, lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea. Y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta clase? Vea, tienen un deber bastante pequeñito de apenas 2 puntos. Desarrolla las siguientes preguntas, dice. La primera, ¿qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas que actúan sobre él sean equilibradas? Y la segunda, ¿qué es la inercia y describa 3 ejemplos? Eso quiere decir que ustedes tienen que poner el concepto de qué es inercia y tienen que poner 3 ejemplitos, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase. Recuerden que todo trabajo es desarrollado a mano y por lo tanto en su hojita tienen que cumplir con el desarrollo de la rotulación de la hoja. Posterior a esto e inmediatamente, una vez desarrollado en la parte superior, proceden a continuación a desarrollar el contenido de la tarea, a resolver las preguntas nada más. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Y estamos en la unidad número 10 con el tema de las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas de la semana 1 de fecha 6 de noviembre del 2023. Permite entregas desde el 6 de noviembre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación es del 5 de diciembre del 2023. Estos son los temas correspondientes a los tiempos que ustedes deben entregar la presente actividad. Inmediatamente pasamos al desarrollo de la actividad, a la explicación correspondiente al material de apoyo que ustedes poseen en su aula virtual, el cual vamos a iniciar con la descripción de qué son las fuerzas equilibradas. Básicamente podemos clasificar a las fuerzas en 4 tipos. Vamos a clasificar a las fuerzas en 4 tipos. La primera, la equilibrada o las equilibradas. La segunda, las no equilibradas. La tercera, por impacto. Y la cuarta, a distancia. Esa es la clasificación de la fuerza. Entonces, la fuerza básicamente se clasifica en 4 estructuras. Las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas, las fuerzas por impacto y las fuerzas a distancia. En relación a las fuerzas por impacto, como aquellas que permiten generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y la fuerza a distancia, la fuerza magnética y la gravitatoria. A su vez, la fuerza a distancia se subdivide en dos, en la fuerza magnética, que es producida a través de un imán, y la fuerza gravitatoria. Esas son las fuerzas en las cuales se subdivide la fuerza a distancia. En relación a las fuerzas, además de ser uno de los objetos que se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo, aparentemente. Requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambio en su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio, cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje. Sin embargo, aliarse también en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define la física, la noción de equilibrio.
lo que es adaptado obviamente, de las estructuras en cuanto al estudio de la física. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce grandes fuerzas de cada lado. ¿Quién no ha jugado, por ejemplo, en los famosos antes, por lo menos no hace mucho más, no hace mucho antes, hace un tiempito atrás nomás, prácticamente existía el juego, por ejemplo, un juego tradicional de que tiraban dos equipos de una misma cuerda, y en la mitad estaba lodo, y en la mitad estaba algún tipo de actividad, y si un equipo alaba más fuerte, obviamente al otro equipo le hundían en el lodo, por decirlo de esa manera. Este tipo de juegos, como ustedes lo ven, ejerce grandes fuerzas de cada lado. Las personas de los equipos ejercen grandes fuerzas de un lado y del otro. Pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación de la notación científica. Fuerza 2 por fuerza 1. Equilibrio 2 por equilibrio 1. Eso sería la explicación. Donde las flechas que ustedes ven en azul prácticamente es la cuerda. Y cada uno de ellos determina la fuerza de cada uno de los equipos, del equipo 2 y el equipo 1. La fuerza F2 y la fuerza F1. El punto de reposo es el punto rojo que ustedes ven en la mitad. Prácticamente la cuerda se encuentra totalmente en reposo y solo espera que exista una debilidad de fuerza o una anulación de fuerza de cualquiera de los lados para proceder, obviamente, a generar un movimiento, a generar una aceleración, una velocidad en relación de la fuerza 2 o en relación a la fuerza 1. Eso en cuanto a la explicación desde el punto de vista de la física. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de la cuerda es de igual magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas al otro lado, aunque ambas de sentido contrario. La fuerza total en la cuerda es igual a cero. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse, a menos que se añada una fuerza nueva y desbalancee o la fuerza y obviamente que rompa este equilibrio. Si, por ejemplo, estamos con cinco competidores de una cuerda de un lado y cinco competidores del otro lado de la cuerda, estamos con fuerzas equilibradas. Tenemos cinco personas. Pero ¿qué pasa si ponemos una persona más en cualquiera de los lados? Puede ser una fuerza 1, una fuerza 2. Prácticamente existe un desequilibrio, un desbalanceo en relación a las fuerzas. Por tanto, esto romperá el equilibrio y generará un movimiento. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero, por las leyes de Newton sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Según la primera ley de Newton, aquí tenemos la explicación, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, es nula. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es la fuerza igual a cero. Sumatoria de todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero. Por lo tanto, no exista fuerza de ningún lado. Obviamente permanece el objeto en reposo. Pero como la fuerza puede tener competentes en los diferentes ejes, entonces tenemos la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. Aquí tenemos una fórmula, donde este primer signo que ustedes pueden observar aquí, ese significa suma. Donde ustedes vean esta E invertida, eso significa suma. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. Sí, en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos esta condición a cada una de ellas. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí misma recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia.
Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de las fuerzas. Peso, rozamiento normal. Esa es la acción de las fuerzas. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula. Es lo mismo que si no interviene o no interviniera ningún tipo de fuerza. De lo visto hasta aquí podemos notar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Por ejemplo, las fuerzas equilibradas, cómo actúan con un aeroplano, cómo actúan en un avión. El peso, que es prácticamente todo lo que está estructurado del fuselaje, el empuje, las turbinas que generan el movimiento hacia adelante, el elevador, que prácticamente son los alerones que permiten elevar, subir, girar y otras cosas más, y el arrastre, obviamente que igual está determinado por la aerodinámica de su cola, y esto permite que obviamente generar una fricción mínima en relación del viento. Ahí nosotros podemos explicar el proceso, cómo se aplica este proceso de inercia a los cuerpos, especialmente en los modelos de transporte aéreo que tenemos a nivel global. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia. Ojo, tenemos este proceso que se llama inercia. Vamos a ver cuál es esta tendencia que se llama inercia. A conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante. Eso quiere decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos yendo por ahí y de pronto se cruzó un perrito, se cruzó una pelota. ¿Qué es lo que hace usted inmediatamente? Pisa el freno, ¿no es cierto? Pisa el freno. ¿Qué es lo que pasa con los ocupantes y con el mismo chofer? ¿Qué es lo que pasa? El auto se detiene de uno y los cuerpos tienden a irse hacia adelante, ¿no es cierto? Los cuerpos de los ocupantes presentan a irse, a resistir el desplazamiento hacia adelante. Si estos nos llevan el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos incluso hacia adelante por el parabrisas. Veamos la siguiente imagen. Nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa en relación a el movimiento de los autos, del autobús? Cuando el auto frena bruscamente, ¿qué es lo que sucede? Los pasajeros van adelante. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso del bus? Cuando coge y acelera, sale de una sola. Los ocupantes tienden a irse ¿hacia dónde? Tienden a irse hacia atrás. Ahí tenemos la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo, tanto hacia adelante o hacia atrás. A continuación, miremos un ejemplo de fuerzas equilibradas en relación a estos ejemplos que acabamos de ver. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo son el peso, que está representado con la W, y la normal con la letra N. El peso es igual a W es igual a M por G, donde M es la masa y G es la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí tenemos la fórmula para nosotros poder despejar esta actividad, este problema. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso. W es igual a M por G. Tenemos en primera instancia, aquí tenemos una multiplicación. Tenemos que reconocer, aquí tenemos una multiplicación, donde W y vamos reemplazando. M corresponde, de acuerdo a la determinación, M corresponde a 120 kilogramos por 9.8 metros por segundo. ¿Cuánto pesaba el sofá? 120 kilogramos. Entonces, esta primera etapa, estos kilogramos obviamente corresponde al peso, ¿no es cierto? Peso es igual a M por G.
donde 120 kilogramos por 9.8 metros al cuadrado. Se realiza la multiplicación 120 por 9.8 y obtenemos como resultado 1.176 N, que N a qué correspondía a la normal. Esa es la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal del sofá es 1.176. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley de Newton, aquí aplicamos la fuerza. La suma de la fuerza Y es igual a 0, donde N menos W es igual a 0. N es igual a W y esto es igual a 1176 N, que representa ¿qué? Representa a la normal, a la fuerza normal. Entonces ahí tenemos el cálculo en relación tanto a la fuerza como al estado de reposo que tiene nuestro sofá. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y el peso actúan en el eje vertical, es decir, en el eje de las Y. De ahí que se calcule la fuerza, la suma de las fuerzas Y es igual a 0. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que las fuerzas están equilibradas. Entonces, tanto la primera fuerza tenemos 1.176 y la fuerza, la fuerza en reposo, igual tenemos 1.176. Entonces quiere decir que tanto para abajo como para arriba nosotros tenemos una fuerza nominal equilibrada. Estamos en posición equilibrada. El sofá se encuentra en reposo y por tanto tenemos los mismos cálculos tanto para la primera y la segunda fuerza. La normal y el peso tienen valores iguales pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que las fuerzas están totalmente equilibradas. En cuanto a las fuerzas no equilibradas, hasta lo anterior, hemos hablado de las fuerzas equilibradas. Pero no todo va a estar equilibrado, siempre va a haber una fuerza más y una fuerza menos, y por tanto vamos a ver a continuación las fuerzas no equilibradas. ¿Qué son las fuerzas no equilibradas? Son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa su peso, la fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y la fuerza de rozamiento. Pues ahí vamos sobre la caja. Sobre una caja que nosotros arrastremos, actúan varios tipos de fuerza. Si empezamos empujándole una caja por el suelo, sobre esta caja actúa primeramente el peso. Si es bien pesada, obviamente ustedes van a cambiar el tipo de fuerza. Si es liviana, igual va a cambiar. La fuerza con la que empujamos, obviamente, si está pesada o si está liviana. La fuerza que ejerce el suelo, la presión que ejerce el suelo igual sobre la masa. Si es que es pesado, obviamente la fricción será sumamente más fuerte. Si es liviana, será con menos intensidad. Y la fuerza de rozamiento. Podemos calcular una fuerza equivalente a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante. ¿Cómo se determina la fuerza resultante? La F base R. La F base R es la fuerza resultante, que será la suma de todas las fuerzas del sistema. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo y el movimiento del cuerpo, pero no lo permite deformar, no deforma este proceso. Para ello distinguimos estos casos, la fuerza de la misma dirección y sentido. Aquí tenemos la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Aquí tenemos la fuerza 1, que es la primera persona que está alando, la fuerza 2, la persona 2 que está alando, y la fuerza resultante es el arrastre de todo este cubo de pelotas que nosotros tenemos ahí. Esa es la fórmula. En este caso, la fuerza resultante Fr tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y la fuerza 2, y una intensidad equilibrante de la suma de las intensidades de las fuerzas aplicadas a fuerza 1 más fuerza 2. Obviamente se configura ahí una suma. Fuerzas de las mismas dirección y en sentido contrario. Vamos a ver la siguiente etapa. Fuerzas en la misma dirección y también en sentido contrario. Vamos a ver cómo lo determinan. Estas están en el sentido uniforme. Vamos a ver las siguientes. Aquí nosotros tenemos las fuerzas contrarias. Tenemos F1
tenemos una fuerza resultante, tenemos F2, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza número 1 menos la fuerza número 2. Aquí, para las fuerzas en dirección contraria se transforma en una resta. Esto es una resta, la anterior era una suma. Esta es una resta. La fuerza resultante Fr de dos o más fuerzas en sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equivalente a la resta de las intensidades de las fuerzas aplicadas, donde la fórmula sería F1 menos F2. Vamos a ver a continuación las fuerzas de distinta dirección. Aquí tenemos las fuerzas de distinta dirección, no son unas fuerzas equilibradas. Por ejemplo, tenemos la primera, tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza resultante. La fuerza resultante en relación a las direcciones contrarias. Igual tenemos acá las fuerzas componentes en relación a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Esto prácticamente se aplica directamente en el modelaje, especialmente de los buques. Obviamente los buques reciben fuerzas de distintas direcciones. El mar ejerce fuerza en distintas direcciones y por eso la estructura tiene que ser 100% aerodinámica que permita determinar y distribuir las fuerzas que provienen de distintas direcciones. La determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos un punto de intersección. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, igual nosotros tenemos aquí dos tipos de fórmulas, las cuales podemos calcular. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de remar de un lado y qué es lo que pasa cuando dejamos de remar de otro lado? Cambiamos de dirección, ¿no es cierto? Cuando estamos en un bote. Aquí se aplican las fuerzas perpendiculares. La fuerza resultante es, ya saben, la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, lo cual va a dar una fuerza resultante. Mientras que las fuerzas componentes es el resultado de la fuerza 1 más la fuerza 2. Si son perpendiculares, su módulo para calcular aplicando el teorema de Pitágoras, donde la fuerza resultante 2 es igual a la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado, donde la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza 2 más la fuerza 1, perdón, más la fuerza 2. Todos estos elevados al cuadrado. Cuando aplicamos una fuerza, la superficie intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza no es equilibrada. Es lo que les acabo de indicar en el bote. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de remar de un lado? ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de remar de otro lado? ¿O qué es lo que pasa cuando remamos hacia adelante o hacia atrás con ambos remos? Entonces ahí estamos aplicando las fuerzas perpendiculares para cambiar de dirección, para cambiar de destino, para aumentar velocidad o para disminuir velocidad. Entonces, esa es la explicación que ustedes han tenido en relación a las fuerzas y su clasificación correspondientes a esta clase. Vuelvo y repito, esta es la última clase que nosotros tenemos de forma sincrónica. La próxima, nosotros ya la próxima clase ya estaremos unidos desarrollando todo este tipo de actividades. Así es que les deseo suerte con esta última explicación y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase en el desarrollo de todas estas actividades. Señoras y señores, que tengan un feliz día y les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades, de las tareas planificadas para esta clase. Señores y señores, un feliz resto de semana.